En Radio Marca, Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo también que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com, y que tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular_Radio Marca. Arrancamos ya. Patricia Bernardi, historias de los juegos en Femenino Singular. Pues historias de los juegos en Femenino Singular, pero historias de los juegos siempre que queráis en el podcast y también en la web que lleva el mismo nombre, con Patricia Bernardi. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí este pedacito de tu historias de los juegos la traemos aquí a Femenino Singular para hablar de mujeres que han formado parte de la historia del movimiento olímpico, en ocasiones de una forma muy exitosa, en otras... Pero la mayoría de ellas han transmitido que a través del deporte se puede cambiar el mundo y se pueden hacer cosas mejores. No sé si es el caso de la deportista que nos traes hoy aquí a esta sección Historias de los Juegos, todos los primeros programas de mes en Femenino Singular, o no. Lo que sí que sé es que es una gimnasta muy joven. Bueno, sí. Ya he dicho que es gimnasta. Sí, bueno, yo me acuerdo de haberla visto en competición. Tengo cierta edad, pero no nos estamos remontando a la época de Nadia Comaneci, por ejemplo. Dominique Moceanu. Sí. Pero ella también es rumana. A ver, ella nació en Hollywood, compitió por Estados Unidos, pero sus padres eran rumanos. Uh-huh. Entonces, lo que ocurrió es que los padres, ambos, eran gimnastas, pero nunca llegaron a ser deportistas de élite. Y tenían la obsesión, sobre todo el padre, de que el primogénito que tuvieran tenía que ser un gimnasta de éxito, un gran campeón. Dio la casualidad de que el primogénito fue una mujer, fue Dominique, y entonces se empeñaron en que Dominique tenía que ser la gran campeona que ellos no fueron. Desde muy, muy niña la pusieron ahí a entrenar, y ya la verdad es que la niña tenía dotes y tal, y la llevaron a unos entrenadores que eran otros rumanos que habían ido a Estados Unidos, la famosa pareja del matrimonio compuesto por Bela y Marta Caroli, en los que habían llevado a Nadia Comaneci. Que eran los entrenadores de Nadia Comaneci, que además desertaron sin decírselo a la pobre Nadia y la metieron allí en un lío con todo lo que había allí en Rumanía políticamente hablando. Y famosos, y se ha sabido posteriormente más, por su estricto sistema de entrenamiento, rozando, si no superando los abusos verbales y tal. Y psicológicos, que psicológicos, vamos, sí. Sí. Ya estando en Estados Unidos seguían con esa metodología rumana del otro lado del telón de acero, que por un lado llevaron a Nadia Comaneci a ser la gimnasta que fue. Y a Mary Lou Retton. Sí, pero por otro lado también dejaba mucho que desear, y en una época como la que estamos ahora no se hubiese consentido bajo ningún concepto. Luego muchas de estas gimnastas lo han confesado, lo que hayan pasado con ellos. Pero bueno, en ese momento, pues los padres Moceanu llevan a Dominique, incluso siendo tan estrictos y tan severos los Caroli, pensaron que esta niña era demasiado pequeña, que no podía entrenar con ellos, y les dijeron traerla cuando tenga 10 años, que aún así me parece una edad muy, muy temprana, pero bueno, eso hicieron. Entonces la empezó a entrenar con los Caroli a partir de los 10 años, y la verdad es que Dominique enseguida pues mostró que tenía muchas habilidades para la gimnasia, hasta el punto de que con 14 años ya entró en la selección nacional de Estados Unidos, que era entrenada por los Caroli, y ganó muy joven, creo que con 15 años, un oro olímpico en los Juegos de Atlanta 96, el oro por equipos, que además fue el primero de Estados Unidos femenino en ese deporte, creo. El caso es que ella, empezó a ganar dinero siendo muy jovencita, pero gracias a publicidad, a anuncios, empezó a tener ingresos. Y claro, como era menor de edad, pues los manejaba estos ingresos sus padres, hasta que se descubrió que el padre despilfarraba ese dinero que a fin de cuentas no le pertenecía a él, le pertenecía a ella. Entonces Dominique pidió el divorcio de sus padres y se le concedió con 17 años, y a partir de entonces ella empezó a administrar sus propios ingresos. Aún así, nunca se estropeó la relación con sus padres, o sea, siguió siendo buena.
Pero bueno, tenemos a Dominique en los Juegos de Atlanta 96, que gana el oro por equipos, y se mete en la final individual por una circunstancia. Seguro que recordarás tú y muchos oyentes lo que ocurrió en la competición por equipos cuando Kerri Strug, una miembro del equipo de Estados Unidos, se lesionó en el salto. Tuvo que saltar lesionada, cojeando, sin poder apoyar la pierna. Hay unas imágenes también de ver a Carol teniendo que cogerla en brazos hasta en el podio, que no podía. Dramático todo. Sí. Entonces Kerri Strug, que tenía la plaza para la final individual, no pudo ir a la final individual, que era posterior, y esa plaza fue a Dominique Moceanu, porque como sabes hay solo 2 plazas por país de gimnastas para la final individual. Así que fue a la final individual, no ganó medalla. También disputó dos finales por aparatos, tampoco ganó medalla, pero bueno, ella entró dentro en ese éxito y esa fama que cobró la gimnasia femenina de Estados Unidos después de esos Juegos de Atlanta. Hicieron una gira exitosa por todo el país, hicieron 34 espectáculos y tal. Y después los Carolis se retiraron. Entonces ella tuvo que cambiar de entrenador, cogió a una entrenadora y cambió totalmente su estilo. Pasó de ser muy explosivo y atrevido a ser elegante. Pero los resultados no venían. Igual la dureza de los Carolis tuvo sus éxitos por algo, pero bueno, no queremos nunca el éxito por el éxito. El caso... Si te cuesta maltrato psicológico y verbal, no merece la pena. Bueno, no pudo ir a los Juegos de Sydney por lesión y ese mismo año se retiró. Volvió a los 6 años, intentó ir a otro, ya no pudo hacer nada más y se tuvo que retirar. Pero si hablamos de ella hoy, no es por esto, por sus éxitos deportivos o tal. Fue por un hecho que ocurrió en su vida personal muy curioso, y es que ya retirada recibió un día en su casa un paquete con una caja, con unas cartas y unos objetos personales que pertenecían a una tal Jennifer Bricker que ella no conocía y que resultó ser una dotada gimnasta paralímpica. ¿Qué pasaba con esta Jennifer Bricker? Jennifer Bricker había nacido sin piernas y entonces fue abandonada por sus padres y la adoptó el matrimonio Bricker. Cuando adquirió cierta edad, preguntó a sus padres adoptivos que quería saber quiénes eran sus padres biológicos. Y entonces le dijeron quiénes eran, ella investigó, se puso en contacto y descubrió no solo que los Moceanu eran sus padres, sino que, claro, consecuentemente Dominique era su hermana. Dominique, por supuesto, no tenía ni idea, era desconocedora de que había tenido una hermana que había sido dada en adopción, y Jennifer Bricker no sabía que cuando ella, como amante de la gimnasia, que ella la practicaba, había sido una fan total del equipo americano viendo desde su casa por televisión los Juegos de Atlanta, daba la casualidad de que de entre todas las gimnastas su favorita era Dominique, era su ídolo. Y de repente descubre que Dominique es su hermana, su ídolo es su hermana. La escribe, se pone en contacto, se conocen y ya a partir de ese momento ya se hicieron inseparables. Bueno, se puede ver en sus redes sociales que están siempre juntas, en fotos, y curiosamente las dos gimnastas, una paralímpica y otra no. Y bueno, esta historia que acaba de forma muy bonita. También hay que decir algo, aunque no tiene nada que ver con la hermana de Dominique, que es que Dominique en su autobiografía reconoce lo mal que lo pasó, lo que decíamos antes, por esos entrenamientos tan duros y sobre todo además un régimen alimentario nada sano que le provocó una baja autoestima y que su imagen física y mental se vio dañada y ella sufrió mucho, lo confesó en este libro, pero años más tarde. Pues una historia muy bonita en el fondo, porque a pesar de las dificultades, bueno, que también es cierto que ella fue la gimnasta en conseguir ese oro por equipos que consiguió, que la más joven, a partir de ese momento se cambió la ley y yo creo que eran 16 años, ¿no? La edad mínima para competir en los Juegos Olímpicos desde entonces, y menores de 16 no podían competir, y sobre todo por el hecho de haber encontrado a una hermana. Sí. Que encontrar a una hermana que le habían dado en adopción, pues bueno, al final la fama y esa conexión gimnástica fraternal diera al final con un final feliz de las dos hermanas que, como tú bien dices, pues ahora son inseparables. Pues Patricia Bernardi, muchísimas gracias por esta nueva historia aquí en Historias de los Juegos. Gracias.
happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under bed. She killed it with kisses. Los primeros programas de mes están dedicados a las deportistas olímpicas y nuestra invitada de hoy participó en los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010 en la categoría de patinaje artístico individual y ha sido varias veces campeona de España, pero desde hace unos años cambió los patines por la pista de atletismo y ha encontrado en este deporte una forma de vida, aunque ella siempre será hija del hielo porque sigue ligada a él. Sonia Lafuente, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Oye, el hielo, los Juegos Olímpicos han marcado tu vida, está claro, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo te dio por patinar sobre hielo? Bueno, al final fue un poco casualidad, ¿no? Yo tengo una hermana mayor y mis padres pues querían que hiciese deporte y nada, pues realmente nosotros vivíamos en Majadahonda en esa época. Miraron obviamente primero las escuelas de deportes más comunes en España, como puede ser pues eso, natación, atletismo, gimnasia, etcétera, pero estaban ya todas completas y justo se inauguró la pista de hielo que ahora se llama La Nevera en Majadahonda. Uh-huh. Así que nada, se acercaron a preguntar a ver si había plazas y de hecho cuando fueron a preguntar le dijeron que yo era demasiado pequeña para empezar, pero mi madre dijo, o cogéis a las dos o no apuntó a ninguna, porque al final pues para ella también la comodidad, ¿no?, de que las dos estuviésemos haciendo la misma actividad y pues por eso empecé, por casualidad. ¿Y a qué edad fue eso? Pues los cursos empiezan en septiembre, yo soy de diciembre, pues 4, casi 5. Sí, eres del 7 de diciembre del 91, sigues siendo muy jovencita, pero en algún momento cuando empezaste con esas extraescolares en las que os dejaba mamá, a tu hermana y a ti, ¿pensaste, según iban avanzando el aprendizaje y tu evolución, en participar en los Juegos Olímpicos, como finalmente hiciste? Que va, o sea, de primeras ni un poco, ¿no? Realmente ese pensamiento no empezó a cruzar un poco mi cabeza hasta después de participar en el Festival Olímpico de la Juventud Europea que se hizo en Jaca en 2007, que son eso, es como si fuese una especie como de Juegos Olímpicos Europeos de categoría más junior, y fue ese primer contacto con el Comité Olímpico Español, ¿no?, y esa experiencia un poco parecida a lo que pueden ser unos Juegos, y que además el resultado pues acompañó porque acabé ganando y fue ahí, ¿no?, cuando empecé a pensar en la posibilidad de, oye, ¿y por qué no voy a poder ir a unos Juegos Olímpicos haciendo este deporte? Pero la verdad que hasta entonces ni por asomo. O sea, yo hacía, pues eso, patinaba porque disfrutaba, me gustaba, poco a poco pues eso iba mejorando, iban proponiendo a mis padres pues que entrenase más horas, entrar al grupo de competición, etcétera, etcétera, y iba subiendo de nivel, consiguiendo mis cosillas, mis resultados, pero ya te digo que eso sería pues a los 15, 16, cuando empecé a pensar en la posibilidad de unos Juegos. Siempre recuerdo, estamos cumpliendo 25 años aquí en Radio Marca y siempre recuerdo con cariño una entrevista que hicimos en el programa en Intermedio de Paco García Caridad, que yo le insistí, ¿no?, al director de Radio Marca por entonces, que teníamos que hablar contigo y con Javier, sí, con Javi Fernández, porque estabais los dos entrenando, no sé muy bien dónde estabais, creo que estabais preparando la clasificación para esos Juegos de Vancouver, no sé si estabais en Rusia, dónde estabais, y recuerdo siempre con mucho cariño esa entrevista porque insistí en que había que hablar de los deportes de invierno. Ahora ha cambiado la cosa mucho, porque ahora los Juegos de Invierno, lo hemos visto en los pasados Juegos Olímpicos, pues sí que han tenido una repercusión importante a nivel mediático. Sonia, ¿piensas que ya ha cambiado un poco la cosa o seguimos igual que hace 15 años? No, hombre, igual no seguimos. Es verdad que todavía estamos muy lejos de lo que pueden suponer los deportes de verano en España, obviamente por tradición, pero sí, nosotros también lo notamos muchísimo el cambio, y ya te digo que en general, yo por ejemplo ahora estos últimos Juegos, yo creo que al final los resultados que hemos ido consiguiendo, ¿no?, desde esos primeros Juegos de Vancouver, clasificar, luego pues en Sochi se aumenta el equipo, Pyeongchang lo mismo, ¿no?, las medallas que consiguieron Javi y Regino, luego Keral, ahora las que han conseguido Oriol y Ana, pues al final
quieras que no, es como todo, ¿no? Si hay referentes, pues ayuda a que la gente lo conozca más. Y sí que se nota ese seguimiento, ya te digo. Yo, por ejemplo, como tú bien has dicho al principio, ¿no? Ahora estoy ligada al atletismo, trabajando en la Federación Española de Atletismo. Yo, por ejemplo, les he tenido puestos en la oficina de los Juegos Olímpicos todos los días en la pantalla, y la gente pues eso paraba, preguntaba, entrenadores que incluso no son de aquí me escribían, pues estoy enganchadísimo al patinaje, tal, o sea, del atletismo, ¿sabes? Entonces sí que se nota que ha crecido un poco esa afición y la gente los sigue más, los conoce un poquito más. Mi llamada también es precisamente para preguntarte por esa relación que tienes ahora con el atletismo, pero antes de ir a hacerte esa pregunta, ¿cómo valoras la participación, sobre todo en el patinaje, ¿no? De las dos parejas que hemos tenido y de también el patinador individual, bueno, que además le costó muchísimo el poder llegar a patinar. ¿Cómo valoras también cómo ha ido evolucionando tu deporte? A ver, yo creo que la valoración es buena, ¿no? Si es verdad que, bueno, pues igual ahora yo sí he hecho en falta, porque me encantaría, ¿no? Esa representación en la que ha sido mi evento, la parte individual femenina, pero bueno, yo creo que sí que es muy buena evolución el hecho eso de que en los últimos 4 ciclos olímpicos, últimos Juegos, haya habido patinadores en todos ellos. ¿Sabes? Que antes de que estuviésemos Javi y yo en Vancouver, pues habían pasado varias ediciones sin que hubiese representación española en este deporte. Entonces, el hecho de esa constancia, ¿no? Y de que aunque pues nos hayamos retirado varios de nosotros, siga habiendo patinadores españoles en los Juegos Olímpicos, al final es buena señal, ¿no? De que, pues eso, de que hay cantera, de que hay potencial y de que hay que seguir trabajándolo. Y luego, en cuanto a la participación, pues yo creo que lo han hecho súper bien. Al final, pues eso, eran circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, en la danza tenías eso, a la pareja de Sofía y Asaf, que al final son sus primeros Juegos, vas con otras expectativas, ¿no? Y yo creo que las cumplieron con creces, ¿no? El llegar a esa final, el pelear por supuesto en la final, es muy diferente a, por ejemplo, la posición en la que iban Olivia y Tim, que el año pasado habían sido sextos en el Campeonato del Mundo, ¿sabes? Vas con otras expectativas de pelear por ese diploma, que se quedaron súper cerquita, pero también lo hicieron muy bien. Son circunstancias muy diferentes y Tomás, al final, lo mismo, sus primeros Juegos, y ahí lo que vamos todos es a disfrutarlo y a dar el máximo. Una penita que se quedase ahí a los pies de la final, pero yo creo que es de valorar eso, ¿no? El que siga habiendo presencia española en esta disciplina, edición tras edición. Desde luego, además es muy muy importante, ¿no? Que se vayan creando esos referentes, como decías al principio. Claro, tú lo has estado viendo, nos decías, desde la Real Federación Española de Atletismo. A ver, explícame cómo surge la posibilidad de trabajar en una federación que no es la tuya, que sería la de deportes de hielo. Pues a ver, yo cuando terminé, ya decidí retirarme, pues terminé la carrera universitaria, que estaba haciendo ciencias de la actividad física y del deporte. Luego hice también un máster en administración y dirección de empresas y parte de marketing deportivo. Y bueno, pues al final, como deportista olímpico, por ejemplo, una de las plataformas, ¿no?, que hay de ayuda a los deportistas es la oficina de atención al deportista que tiene el COE. A través de esa oficina pues nos envían pues opciones de becas o de trabajo, ofertas de trabajo, etcétera, y salió una en la Federación Española de Atletismo. Y yo en ese momento, pues bueno, sí, estaba haciendo la campaña de todos olímpicos con el Comité Olímpico Español, que me encanta, pero al final es algo temporal, es en un periodo del año, etcétera. También buscaba cierta estabilidad, ¿no?, y cierto crecimiento también personal y profesional. Entonces, bueno, pues me presenté a esa oferta y realmente no me cogieron para esa oferta, pero vieron la necesidad dentro de la Federación Española, como justo esto fue, la entrevista fue a finales del 2022, y en el 2022 nació la iniciativa del Team España, que es el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Y había un subprograma, ¿no?, que es el Team España Élite, que les ayuda a toda la parte de sufragar sus gastos de preparación, etcétera, de los atletas y los deportistas en general que clasifican para
para ese programa. Y bueno, pues dentro de la Federación de Atletismo, que al final es una federación tan grande, vieron la necesidad de incorporar al área de dirección deportiva una persona que se centrase principalmente en esos atletas, ¿no? En darles la atención personalizada que ellos requieren para cubrir sus necesidades, que les ayudase a guiarles en cómo gestionar esos recursos, las justificaciones, etcétera. Y bueno, pues vieron mi perfil en la otra oferta de trabajo y les encajó, ¿no? Esa visión de deportista que sabe lo que es prepararse y el sacrificio que conlleva para llegar a unos Juegos Olímpicos, lo que es el alto rendimiento, etcétera. Y pues nada, pues me ofrecieron ese puesto, ¿no? Pasar a formar parte de la familia del atletismo y desde enero del 2023 aquí estoy. Y la verdad que muy contenta, aprendiendo muchísimo, porque al final, te puedes imaginar, es una de las federaciones más grandes de España. El nivel de actividad, de deportistas, de eventos que celebra esta federación es increíble y eso, muy contenta. Me han recibido bien, muy bien en los deportes de verano y aprendiendo muchísimo. Bueno, me imagino que tu trabajo consistirá en un poco en asesorar a los deportistas, ¿no? ¿Nos puedes poner un ejemplo así, que no hace falta que nos personalices Sí. en alguno? A ver, desde febrero de este año pasé a ser adjunta de dirección deportiva. Entonces ahora es un poco eso mismo que hacía, pero como ampliado a más deportistas, de más programas, de más edades. Pero sí, es un poco asesorarles en cuanto a las inversiones que hacen de esta ayuda, cómo sacarle un mayor rendimiento, mantener como un seguimiento personalizado con ellos, con sus entrenadores, para identificar un poco las necesidades que tienen o las carencias que encuentran ahora mismo en su preparación, y ver cómo estos programas, tanto el programa propio de la Federación de Ayudas, el Team España Élite, etcétera, puede ayudarles a cubrir esas necesidades de cara, pues eso, a que rindan al máximo nivel y que estén en los próximos Juegos Olímpicos y consiguiendo sus mejores resultados. Por poner un ejemplo, uno de los atletas necesita un entrenamiento específico para un campeonato concreto que tiene puesto el foco ahí y vosotros le gestionáis la posibilidad de tener un preparador físico, el ir a un centro de alto rendimiento concreto o por ejemplo, entrenar fuera de España. No sé si va por ahí la cosa. Sí, o sea, ellos nos transmiten me transmiten sus necesidades. Obviamente, cuando ya entramos en aspectos más específicos, técnicos, pues la dirección deportiva, obviamente el director deportivo sabe mucho de ello, y aparte tenemos un equipo de técnicos de los diferentes sectores que dan ese asesoramiento de aspectos técnicos, ¿no? Que yo obviamente no tengo esos conocimientos, pero yo les ayudo sí en toda la parte de gestión de Sonia, necesitamos una concentración en estas fechas, queremos, si son mediofondistas, queremos ir a altura, nos gustaría este centro, fantástico. podéis poneros en contacto con el centro, ayudarnos para que que nos den acceso, a ver qué instalaciones tienen, qué necesidades tienen, etcétera, o en general eso, temas médicos, lo mismo, algunos nos consultan, oye, ¿conocéis algún especialista de tal cual? Y yo les ayudo a gestionar esos procesos, ¿no? Para que ellos no tengan que estar pues cogiendo el teléfono, llamando, reservando, etcétera. Intentar quitarles la mayor parte del ruido posible, ¿no? O incluso, pues eso, muchos que terminan la temporada y como ellos, por así decirlo, me van solicitando en qué quieren invertir la ayuda para también llevar el control presupuestario, etcétera, pues luego les ayudo a la parte más dura para ellos, que es la parte administrativa, ¿no? El presentar las facturas, el presentar los justificantes de pago, el ordenar bien todos los papeles para que se les puedan cubrir esos gastos y dispongan de los recursos necesarios. Pues un poquito esa parte, ¿no? De atención personalizada, pues prácticamente 24/7, ¿no? Que al final también es un poco lo que yo he experimentado también en mi carrera, Claro. ¿no? La importancia que tiene un deportista de que llegue un sábado y alguien le atienda. Claro, ¿sabes? es que eso es maravilloso porque, claro, tú ahora mismo tienes la formación porque te has formado, has estudiado y te has sacado la carrera para poder manejar estos temas, pero es que además tienes la experiencia como deportista de élite que te habrás encontrado en esas situaciones y, claro, con esa experiencia tú ahora puedes aportarle mucho más a estos atletas, aunque no sean tus compañeros de hielo, que me imagino que será más o menos lo mismo para todos los deportistas en general. A mí me parece fantástico lo que dices porque, claro, todo esto en lo que tú les ayudas, y creo que es importantísimo que en una federación, desde aquí felicidades
felicidades de verdad a la Real Federación Española de Atletismo por crear esta figura. Creo que es una figura que necesitan los deportistas porque se pierde muchísimo tiempo en todas estas cosas que estás contando. Y claro, nosotros les vemos que van a correr, van a entrenar, van a lanzar la disciplina que sea y no vemos todo esto que hay detrás que les quita muchísimo tiempo también a la hora de su preparación. A mí me parece fantástico, de verdad, que exista una figura como la tuya, pero quería preguntarte, claro, no es me imagino que cuando tú eras patinadora todas las gestiones de viajes, material y tal sería mucho más caro que lo que necesitan a los atletas, o igual más complicado, no lo sé, si hay mucha diferencia ahí o es más o menos la misma. Hay diferencia en cuanto a, pues por ejemplo, o sea, sí es verdad que mi deporte, el patinaje sobre hielo, es un deporte bastante caro, tanto la parte de material como la parte del entrenamiento en sí, pues porque al final, como es lógico, el mantenimiento de una pista de hielo es muy elevado el coste. Pero sí es verdad que depende también de las circunstancias, incluso dentro del propio atletismo hay muchas características y situaciones diferentes, ¿no? Pues dependiendo de la modalidad que hagan. Los marchadores, por ejemplo, se pasan la mitad del año de concentraciones, entonces al final eso también supone un gasto muy grande el estar fuera de casa prácticamente, pues no te sabría decir, un tercio del año, o mediofondistas que también hacen muchas concentraciones a altura. Puede ser muy diferente a un lanzador que a lo mejor está más en su propia instalación y a lo mejor tiene una necesidad más de material en cuanto a los artefactos, ¿sabes? Entonces cada uno tiene un poco sus especificidades de su evento y bueno, pues al final intentamos ayudarles, ¿no?, a gestionar todo eso. Pero para mí, sobre todo cuando entré, mi objetivo era ese sentimiento de pues que esto no es un trabajo de lunes a viernes, ¿sabes? El estar allí para ellos independientemente del día o la hora que sea, y ellos también lo respetan mucho, o sea, siempre me escriben como, perdón por molestarte en domingo, digo, no me molestas, dime qué necesitas, porque al final eso es una experiencia, ¿no?, que igual yo en algún momento he podido echar en falta, y que hablando con otros compañeros deportistas también se echan en falta, ¿no? Me pasa algo un sábado o un domingo y sé que tengo a alguien ahí que me va a coger el teléfono y me va a ayudar, porque al final pues eso, pues están de concentración, se lesionan, se hacen daño. Pues ese era un poco mi principal objetivo, ¿no? El estar disponible para ellos, acompañarles, aconsejarles y que sientan esa empatía de alguien que sabe lo que y que ha vivido, ¿no?, lo que supone esa dedicación y ese sacrificio. Por lo que te escucho, no te ha costado mucho adaptarte, o sea, creo que manejas muy bien todo, o sea, que el atletismo es un deporte muy complejo, es muy difícil. No, y o sea, la parte técnica te digo sí. que tengo muchísimo que aprender. Yo muchas veces me preguntan, digo, yo aspectos técnicos no me voy a meter ahí. No, pero aún así, fíjate, da la pero sensación de que te has adaptado perfectamente del hielo a la pista o al asfalto, y quería preguntarte, porque ya, no sé si se te ha pegado un poco, te ha dado por correr ahora, has dejado de patinar y te has puesto a correr, no. Lo cierto es que no, o sea, eso yo y se lo digo a todos, yo digo, mira, yo es que esto es una actividad que nunca conseguí que me gustase, o sea, la hacía porque para mi preparación física también me lo mandaban, digo, pero es algo que no he conseguido que me guste. Si es verdad que, por ejemplo, pues yo que sé, con algunos de los grupos te adaptas, ¿no? Por ejemplo, los marchadores, con María Pérez al final también he establecido una relación de amistad, y por ejemplo ellos que cuando entrenan, pues entrenan muchas veces por carretera, pues yo me pongo los patines y les sigo. ¡Ay, qué bueno! A mí claro, porque yo le digo, yo correr no puedo correr, digo, pero yo me pongo mis patines de ruedas y entonces les voy acompañando y cosas así. Intento adaptarlo un poco a mi mundo. No, pues eso es lo que te iba a preguntar, porque sigues patinando, claro, evidentemente, tanto en hielo como con ruedas. Sí, sigo, a ver, también doy clases en un club de hielo aquí en Boadilla. Sí es verdad que no tan fijo, es como, bueno, pues tengo otra compañera, ¿no?, en el club, es un club muy chiquitito, pero sí que voy 2-3 veces a la semana, pues porque al final es mi mundo y me encanta, y sigo disfrutando mucho también de enseñar un poquito de lo que sé, ¿no? Entonces sí, al final es algo que nunca va a desaparecer de mi vida y de alguna manera pues me gusta estar conectada. En este mes de marzo tenemos campeonato del mundo de patinaje y tenemos campeonato del mundo de short track, de pista cubierta, de atletismo. ¿Cómo te vas a repartir? Sí, o sea, el de patinaje lo que tengo que ver es cuándo lo retransmiten para verlo, porque esa pues eso es la pasión del verlo, y el otro sí que es más trabajo, ¿no? Pues eso, de cara a atender bien las necesidades de los deportistas, y sobre todo eso. Otra cosa que es muy diferente y que es intenso es que el atletismo nunca acaba.
siempre hay algo en todo el año, porque si no es pista cubierta, es aire libre, y si no es el cross, y si no está, o sea, hay campeonatos todo el año, o sea, es un nivel de actividad enorme, pero ya te digo que eso también lo hace pues más enriquecedor, ¿no? El que haya tanta actividad y tanto de lo que aprender. Así que sí, este mes también es fuerte. Pues Sonia Lafuente, que disfrutes y que sigas trabajando con esa ilusión y ese entusiasmo que se te escucha, y muchísimas gracias por atendernos aquí en Femenino Singular. Te mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Nosotros nos marchamos ya, pero prometemos volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Femenino Singular en Radio Marca. Hasta la semana que viene. Screaming